Y Ramiro, ¿cómo te fue hoy? Uy, re bien. Hicimos una pizza súper crujiente, súper esponjosa, ¿viste? Con piso abajo, así como las de la tele. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una pizza como las tradicionales. Crujiente, esponjosa, como diría mi hija, deliciosa. Y sin gluten. ¿Viste eso? Para esto lo que vamos a necesitar es almidón de maíz, que vamos a usar para esta receta 240 gramos. 30 gramos de harina de arroz, o sea un 10%. Y vamos a usar harina de garbanzo. La harina de garbanzo lo que le va a aportar es una miga bien tierna. Entonces lo que queremos lograr con una pizza, que es tener crocantez y tener una buena miga húmeda, lo vamos a lograr gracias a la harina de garbanzo. Bueno, para esto lo que vamos a necesitar también es levadura. Vamos a usar levadura en polvo. Pueden usar levadura fresca. Lo que tienen que cambiar es el porcentaje. Calculen que más o menos 1 gramo de levadura seca equivale a 5 gramos de levadura fresca. Lo que vamos a agregarle para que active la levadura y ayude a crecer es azúcar. Pueden usar cualquier tipo de azúcar, el que tenga a mano. A mí me gusta usar un poquito de mascabo porque además le da un color dorado que le va a venir muy bien. Es apenas, no lo vamos a pesar ni lo vamos a medir. Seguimos con la sal. Para la sal vamos a usar un 2% de sal, serían 6 gramos. Y lo que vamos a usar para terminar con los secos es lo que sería nuestro gluten, lo que sería el que le va a dar estructura realmente, el que lo va a sostener y va a hacer que todo lo que sea la gasificación se sostenga. O sea, va a cumplir la función que cumple el gluten en los panes tradicionales, que es en este caso la goma sántica. Para esto vamos a usar también un 2%, que en esta receta son 6 gramos. Vamos a integrar todos los ingredientes, que en este caso son los ingredientes secos. Ahora lo que necesitamos es aceite. Aceite también pueden usar el que ustedes quieran, el que tengan en casa. En este caso vamos a usar aceite de oliva, más que nada porque me gusta a mí el aceite de oliva como queda. Y le aporta, el aceite en sí, le aporta suavidad a la miga sobre todo. Vamos a usar para esto un 3%, serían 9 gramos para esta receta. Bueno, y para terminar vamos a hidratar con un 100% de agua, que en este caso son 300 gramos, que es el mismo peso que tiene la mezcla de harinas. Bien. Y ahora no vamos a usar máquina, sino que vamos a usar varilla. Con esto vamos a empezar a amasar nuestra masa. Primero integramos bien. Ven que se va tomando, ese es el rol que cumple en la goma sántica. ¿Ven? Va aglutinando. En realidad la goma sántica es un estabilizante. Se encuentra en un montón de productos, no solamente gastronómicos, pero la mayoría de los productos que consumen, gaseosas y demás, tienen goma sántica. La masa que se forma es una masa bastante viscosa. El producto ya está integrado, la masa ya está hecha. Lo vamos a ir como amasando un poco. Para esto se puede usar o espátula de goma o lo que podemos usar es un cornet. Esto va a ayudar a amasar, va a ayudar a que se integren bien todos los ingredientes y para que también active la goma sántica. Porque cuanto más se la trabaja, más estabiliza. Este es el resultado que necesitamos. Para que ustedes vean, acá quedó una masa de aproximadamente unos 600... ¿Cómo que usaste todo? Sí, 600 gramos. 600 gramos es un montón para una pizza. Bueno, me retracto, no vamos a usar todo. Vamos a usar más o menos unos 500 gramos aproximadamente. Para trabajar la pizza lo podemos trabajar de dos maneras. Con espátula o con los dedos. Siempre y cuando tanto la espátula como los dedos estén aceitados. Vamos a hacer una mitad con espátula y la otra mitad la vamos a hacer con los dedos, con la mano. Bueno, y ahora miren, nos vamos a ensuciar las manos un poquito y estiramos, como cualquier pizza normal, cualquier masa normal. Como verán, hay una leve resistencia que genera la masa y que eso lo provoca la goma sántica. Acá tenemos nuestra masa ya esparcida. Lo que vamos a hacer ahora es dejarla leudar. Bueno, ¿y por qué goma sántica? Y acá en Argentina es lo más fácil de conseguir y es lo más accesible, o sea, no es un producto que no es muy caro. Se puede reemplazar por otros productos, como por ejemplo el psyllium, que es un absorbente que también funciona muy bien. Se puede reemplazar por la goma guar, por el agar agar inclusive, que es un gelificante. Cualquiera de esos productos sirven para hacer panificación sin gluten. Bueno, ya que estamos, decime de dónde me estás mirando
y qué productos utilizan allá, que es más fácil de conseguir, y en el caso si hay algo que no nombré y que sirve, pues aceptamos la sugerencia para poder realizar algún pan con ese tipo de productos. Y ya que estamos, suscríbete si es que llegaste hasta acá y te gustó y te sirve la información, suscríbete a nuestro canal que nos vas a ayudar un montón y nos va a dar el pie para poder seguir con nuevos videos, inclusive con más sugerencias. Bueno, más o menos después de 1 hora y media aproximadamente estando arriba del horno, donde lo vamos a cocinar, la prepisa llegó a su punto, mejor dicho, al punto que nosotros queremos de volumen para que después vaya al horno. Vení, seguime. Horno 250 grados, si tenés la chance de que llegue mejor, si no con 200 estamos muy bien, y si no con 180 te sale igual. ¡Tanán! Acá tenemos nuestra prepisa, tierna por dentro, crocante por fuera. ¿Vamos a armar una pizza? Seguimos. Bueno, este es el resultado. ¿Ven? Es una prepisa. Miren el borde, espectacular. El centro, húmedo, como corresponde. Miren, ya lo vamos a ver, después lo vamos a cortar. Pero ahora tenemos que armar la pizza. Vamos. Salsa. Simple. En otro momento haremos recetas completas, pero ahora nos interesan las masas. Y que vean cuál es el resultado. Y que vean que de esta manera extremadamente sencilla se pueden lograr resultados impresionantes. Me voy al horno. En un ratito te veo. ¿Viste eso? Bueno, levanten, vamos. Bueno, como ves, hicimos una pizza tipo tradicional, súper crocante, como te habíamos dicho que iba a salir. Lo bueno de esto es que todos los ingredientes los podés conseguir en cualquier mercado, lo podés conseguir en cualquier dietética, son súper accesibles y súper económicos. Así que no tenés excusa para no hacerla. Si hasta acá no te llegaste, hasta acá y no te suscribiste, por favor, hacelo. Gracias. Hacelo, que nos das una mano y nos vemos en el próximo video. Che, te salió muy bien, estás aprendiendo. ¿Sí? Espero que nos haya traído algo. Vamos de vuelta. Espectacular, una pizza exquisita con productos que podés conseguir. Vamos de vuelta. Espera que me relajo.